Muy buenos días a todos. Por favor, me confirman en el chat si me están escuchando. Ya vamos a dar inicio a esta nueva charla a cargo del doctor Diego Cardona con el tema Colombia, cruce estratégico y país intermedio. Creo que ya puede continuar, ya me confirmaron que nos escuchan. Bueno, listo, entonces arrancamos. ¿Cuánta gente hay conectada? Por el No sé. Bueno, momento, 16 personas. bueno, está bien, entonces arranco. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema que es como parte del ABC de la parte de las relaciones internacionales de Colombia, pero sobre todo de la política exterior colombiana. Se supone que esta presentación está siendo vista y va a ser vista por YouTube por personas que quieren presentarse para el examen de ingreso a la carrera diplomática. Y un primer elemento fundamental es que tienen que saber qué país eventualmente van a representar. Es decir, que no se trata solamente de conocer algunas cosas sobre el mundo, sino de conocer algo sobre Colombia en su relación con el mundo. Entonces, hablamos del ABC de la ubicación geográfica colombiana. Esta presentación tiene dos partes. Una, Colombia como cruce estratégico, es decir, geografía, Colombia en el mundo, y una segunda parte que hoy mismo, que tiene que ver con la idea de que Colombia es un país intermedio. Ya veremos de qué se trata. Entonces, arranquemos. Primero, Colombia tiene una serie de pertenencias importantes en relación con el mundo. Entonces, un primer punto de importancia es que Colombia es un país andino. Es decir, vamos a decir, Colombia es un país andino, es un país amazónico, es un país de América del Sur, es un país que da sobre el Atlántico y dentro del Atlántico da a una parte específica del Atlántico que es el Caribe. Al mismo tiempo, Colombia es un país que da al Océano Pacífico, es un país que está situado en una esquina de Sudamérica, pero también está situado en la esquina del componente centro-norte del continente americano. Y ya vamos a ver, digamos, punto por punto. Lo primero, Colombia es un país andino. Podríamos comenzar por cualquiera. Esto es simplemente porque era la parte más tradicional colombiana y porque es la que tiene, digamos, más antecedentes, o sea que no prejuzga a decir que es lo más importante es lo primero que vamos a exponer y luego lo segundo, no, es simplemente uno de los componentes. Cuando decimos Colombia, país andino, hablamos de la montaña, la cordillera de los Andes, el gran sistema de los Andes, que como sabemos va desde el sur de Chile, ascendiendo hacia el norte hasta más o menos la mitad de Venezuela, es decir, no lejos de Caracas. En la zona andina, Mérida, por ejemplo, es una ciudad andina como lo puede ser Pamplona en Colombia. Y aquí estamos hablando de algunos países que conforman la comunidad andina, o sea, para esas pertenencias de Colombia con agrupaciones, ha habido o hay o seguramente habrá en el futuro algunas, digamos, organizaciones internacionales que tratan de administrar un poco esas ventajas comparativas que los países tienen. Cuando decimos entonces andino, lo que estamos diciendo es que compartimos el carácter de países andinos con la problemática respectiva con esos países vecinos, algunos. Chile no lo es, Bolivia no lo es, pero son parte digamos, el grupo del complejo andino. Entonces, lo primero es, somos un país andino, lo cual quiere decir que tenemos que tener en cuenta, digamos, la naturaleza de ese vecindario y tenemos que tener algún tipo de asociación si queremos aprovechar la ventaja de tener socios que comparten esa condición andina. Fíjense que ahí tenemos, digamos, Perú, deberíamos estar más cerca del Perú. Tenemos el caso de Bolivia, que en Colombia es un país, digamos, bastante desconocido. Tenemos el caso de Chile, que es también digamos, un país intermedio en el continente americano. Y tenemos algo muy particular, el caso de Venezuela. Ya veremos cómo Colombia y Venezuela comparten una serie de pertenencias y vamos a ver qué implicaciones puede tener eso en política exterior. Entonces, lo primero, yo creo que es claro, somos un país andino. Lo segundo es Colombia es un país caribeño.
tenemos una vocación hacia el Caribe. El Caribe es la parte más cercana, más occidental del gran Atlántico, pero tiene su propia, digamos, especificidad, su propia complejidad. Y cuando decimos Caribe, decimos dos cosas importantes. Hay un Caribe continental, ahí lo vemos en el mapa, simplemente lo voy señalando, desde México hasta Colombia, pero también hay una parte Caribe al norte. No se nos olvide que la ciudad más importante del Caribe no queda en el Caribe hispanófono, ni queda muy cerca de nuestras costas. La ciudad más importante del Caribe se llama Miami. Pero hay un Caribe, digamos, norte, Estados Unidos, México. Ahora miraremos otros mapas sobre el tema. Hay un Caribe sur, Colombia, Venezuela. Otra vez nos encontramos con Venezuela. Los dos en la pertenencia andina, los dos en la pertenencia caribe. Y fijémonos que muchas veces nosotros olvidamos la segunda parte del Caribe, que es el Caribe insular, lo que estoy señalando con la flecha, que va desde Cuba hasta Trinidad y Tobago, ya digamos muy cerca de las costas de América del Sur. Es un arco de países insulares, muchos de los cuales son países de habla inglesa, pertenecen a la Commonwealth of Nations. Todos los países del Caribe en general pertenecen a las organizaciones internacionales, a Naciones Unidas, a la UNESCO, a la Organización Mundial de Comercio, a toda la parafernalia de las 20 o 25 organizaciones que dependen de Naciones Unidas en el mundo, que son muchísimas, y casi todas pertenecen a la OEA. Hoy día hay una excepción, en el caso, digamos, cubano. A Venezuela se considera fuera de la OEA considera que todavía Venezuela pertenece a pesar de que lo que el país ha dicho, pero bueno, eso ya es otra discusión para otro tipo de charla. Por ahora lo que nos interesa es Colombia, es un país que está en la parte sur central del Caribe, el Gran Caribe. Y en ese Caribe tenemos Colombia y Venezuela al sur, no lo alcanzamos a ver acá en la parte noreste, noroeste, ahí tenemos a México y tenemos también una parte de Estados Unidos, que Florida, sin duda alguna, la parte sur de Florida es parte integral, plena del Caribe. Eh, entonces, esa sería, digamos, como una segunda parte importante sobre el tema. En tercer lugar, bueno, o después, Colombia es un país amazónico. Entonces ya llevamos, Colombia es un país andino, entonces ahí hay una participación con los andinos, es un país del Caribe y con el Caribe hay varias asociaciones u organizaciones. Las dos más importantes son la Asociación de Estados del Caribe, donde están todos los estados caribeños, o sea, todo el Caribe que es país, porque hay, digamos, posesiones insulares que no son país, sino que pertenecen a algunos países. Por ejemplo, Aruba, Bonaire, Curazao pertenecen a Holanda. Hay algunas posesiones caribeñas que no son independientes, otras sí. Entonces, cuando hablamos de Caribe y su insular, tenemos que hablar de las que son países y los que no lo son. Eh, eh, Fuera de eso, bueno, y además tenemos la posible participación colombiana en digamos, la comunidad del Caribe, que es básicamente de habla inglesa. Entonces ahí tenemos algo de política exterior que estamos haciendo, no es quizás lo ideal, todavía falta mucho por hacer, pero tengamos eso presente. Entonces Colombia, país andino, Colombia, país caribeño. Luego, Colombia, país amazónico. Esto es algo que hace unos 15 o 20 años no parecía tan evidente, hoy día sí lo es. Ahora, como estamos en post-COP, tenemos muy presente que hay una biodiversidad en el caso de la Gran Amazonía que es importante. Entonces, estamos acostumbrados a hablar de Amazonía en Colombia, que es mucho más grande que el departamento del Amazonas. Ahora miramos esto, que parece una tontería decirlo, pero hay mucha gente que no lo tiene muy presente. Y tengamos en cuenta que lo que aparece en color verde en la parte central del mapa, pues es lo que en general se considera como la gran cuenca amazónica. O sea, no es solamente el río Amazonas, sino también los ríos y las regiones circundantes que desembocan en el Gran Amazonas, que como sabemos nace en Perú y está pasando
digamos, hay varios ríos que se van unificando. Ya en Colombia pasa como uno de los dos grandes ríos que luego será el Gran Amazonas que desemboca en el Océano Atlántico. Toda la región, fíjense, tiene una serie de países. Brasil es más de la mitad de la Amazonía. Brasil es la mitad de América del Sur, pero en la Amazonía, Brasil es cerca del 60% de toda la Amazonía. Entonces, para Brasil este es un tema muy importante, es fundamental, para los demás países, obviamente que también lo es, pero la diplomacia sobre los temas amazónicos, digamos, en la parte más visible, casi siempre es la diplomacia brasileña. Hay una organización, hay un tratado de cooperación amazónica, de ahí se creó una organización, se llama OTCA, OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que funciona con sede en Brasil, en Brasilia, la capital de Brasil. Y entonces, fíjense que compartimos pertenencia amazónica, pues obviamente con Brasil, con Ecuador, obviamente con Perú, también con Bolivia, a pesar de que no seamos países limítrofes. Casi siempre olvidamos que existen Guyana y Surinam, que son dos países autónomos, parte de los 12 países de América del Sur, y que existe un territorio que es la Guayana Francesa, que no es un país autónomo, que es uno de los departamentos de ultramar que tiene Francia. Francia tiene territorios de ultramar que tienen menos entidad y luego los departamentos de ultramar, que son departamentos de pleno derecho dentro de la normativa jurídica francesa. Incluso no se extrañen, algunos de ustedes quizás lo hayan visto, cuando buscan un mapa de la Unión Europea, ustedes ven que la Guayana Francesa aparece en los mapas de la Unión Europea. Aparece por allá en un cuadro chiquito con otras, digamos, otras zonas que son parte de la Unión Europea, a pesar de que uno no la ve en Europa, sino en América del Sur. Y esta es una de las razones por las cuales el gobierno francés insiste mucho en hablar de los temas amazónicos. Hubo una serie de disputas entre el gobierno de Macron y el gobierno de Bolsonaro en su momento, porque el gobierno brasileño de Bolsonaro siempre insistía en que no entendía por qué Francia estaba dando opiniones que parecía que se querían hacer oír sobre los temas amazónicos, pero esa es la razón. Es decir, para los franceses y para los europeos en general, la Guayana francesa es un departamento francés que está incorporado de pleno derecho al régimen de la Unión Europea. Esto es una cosa que es muy interesante. Pero el resto son países. Y fíjense que ahí tenemos también entonces una tercera pertenencia importante entre Colombia y Venezuela. Es decir, Colombia y Venezuela, los tres, los dos países, estamos como países andinos, los dos somos países andinos, los dos somos países del Caribe y los dos somos países amazónicos y estamos en las respectivas organizaciones. Todo esto va para una implicación de política exterior que tendremos que mirar luego, digamos, con mayor detalle. Esta es la versión de la Amazonía colombiana. Casi nunca tomamos en cuenta, digamos, el tamaño gigantesco de la Amazonía. Entonces, Colombia, que casi siempre se definió como un país andino, se nos había olvidado definirnos como país caribeño o como país del Pacífico, todavía se nos olvida. Y sin embargo, fijémonos que la parte amazónica propiamente de Colombia es inmensa, es enorme. Incluso hay la parte no andina oriental, que es la parte de llano, de los llanos. La gente de los llanos, como les decimos desde el interior, le dice el llano, pero que es, digamos, ambientalmente distinta a la zona amazónica. La zona amazónica colombiana es más o menos el 40% del territorio, o sea que la pertenencia a la Amazonía y el tener iniciativas de política exterior, eso es a lo que vamos, estamos hablando de Ministerio de Relaciones Exteriores y Política Exterior. La pertenencia, digamos, a la parte amazónica es fundamental, como hemos visto por digamos, la diapositiva anterior. Colombia, entonces, país amazónico. Pero además de eso, Colombia es un país que tiene salida al Pacífico. Casi nunca vemos este mapa. Casi siempre vemos los mapas del Atlántico.
Es decir, aparece el continente americano a la izquierda, aparece Europa, Asia, África, en fin, y casi nunca nos aparece el continente americano en la zona derecha nuestra para nosotros del mapa. Pero este mapa del Pacífico es el que permite entender por qué el Pacífico es importante. O sea, el Pacífico no es una zona simplemente marginal del mundo para nuestros países, sobre todo los que tenemos costa sobre el Pacífico. Y en el Pacífico nos encontramos no solamente con países americanos, importantísimo, el caso de México, el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Colombia, que aquí no aparece resaltado porque este es un mapa peruano, pero aparece también Estados Unidos. Y aparece toda la parte oriental de ese país gigantesco que es Rusia, aparece la parte oriental de China, también en el Pacífico, toda Asia sudoriental, los países de la Asociación del Sudeste Asiático, que son todos países intermedios, altos, de desarrollo importante en el mundo, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, en fin. Y Australia, con Nueva Zelanda, y luego las Micronesia, Polinesia, y una serie de islas que son más o menos unas 5.500 en todo el corazón del Pacífico Occidental. Entonces, aquí tenemos algo que es un mapa que es importantísimo, que tenemos que tener en cuenta, que no solamente existe el mapa con el continente americano a la izquierda y el resto del mundo hacia la derecha, que es el que nos resalta el Atlántico. Esos eran los mapas típicos del siglo XIX. Hoy día, cuando estamos ya en el siglo XXI, tenemos que ver a Colombia no solo como un país dedicado al Atlántico y al Caribe como tal, sino también como un país que tiene un destino que jugarse en el caso del Pacífico. Este es un tema que es de una gran importancia. Aquí tenemos, es un mapa parecido al anterior, fíjense, el anterior es un mapa que ha sido hecho en Perú, este. El siguiente, no tenemos un mapa colombiano estándar sobre el tema, este es un mapa ecuatoriano. Entonces, fíjense que aquí lo curioso es un mapa del Pacífico distinto. Y fíjense que aquí tenemos, digamos, una perspectiva mucho más clara. Es decir, los países de la costa del Pacífico americano tenemos cosas que decir y cosas que hacer y tareas pendientes respecto del Gran Pacífico. ¿Y qué importancia tiene esto? Una importancia enorme, inmensa. Y es que el mercado, el comercio entre los países de la gran cuenca del Pacífico, es que ahí está, por ejemplo, bueno, está la parte occidental de Estados Unidos también, y la parte occidental de México, que también tiene un desarrollo, digamos, bastante importante en el continente americano. Pero sobre todo está California, por ejemplo. Es que California, si fuera un país independiente, sería el octavo país del mundo. O sea que estamos hablando de un nivel de desarrollo bastante grande. Y cuando estamos hablando de China, del otro lado, pero no solamente de China, estamos hablando de una decena de países, todos los cuales tienen mucho más comercio, cada uno de ellos, que Colombia con el resto del mundo. Entonces estamos hablando de una magnitud de comercio que es relevante. Y estamos hablando de México o de Chile, que son, digamos, países intermedios de América Latina, o estamos hablando de productos que salen de Brasil hacia China, o productos que salen por Chile hacia China, que ahora pueden salir por Perú. Se inauguró hace 3 días un puerto administrado por los chinos o hecho por los chinos, va a ser administrado por los peruanos. Es un puerto peruano, pero el objetivo es que sea el puerto profundo más importante para comercio de Sudamérica con China. Y ese puerto se inauguró, digamos, hace 3 días en el Perú, con la presencia del presidente chino. Ustedes saben que en este momento en Perú hoy termina una importantísima reunión de la Asociación de Países o de las Economías de la Cuenca del Pacífico, entre las cuales está Estados Unidos, está China y otra serie de países muy importantes del mundo. Entonces, esta parte del Pacífico es bien importante. El comercio transpacífico es mayor hoy día que el comercio transatlántico y es mayor increciendo desde más o menos 2003. Es decir, en 1900 algo el gran comercio era el Atlántico. Para el siglo XXI, desde 2003, y esto sigue creciendo, bajó un poco con la pandemia, como bajó todo el comercio mundial, pero es el comercio más importante del mundo hoy día, está en la zona del Pacífico. Entonces, no se nos olvide, ahí tenemos una enorme cantidad de oportunidades que
todavía no estamos aprovechando, incluso las estamos desperdiciando. Entonces, Colombia es un país de la cuenca del Pacífico. Colombia, esto es muy obvio, pero hay que decirlo a veces, es un país suramericano. Cuando decimos que es un país suramericano, significa que hay algo que ha sido una deficiencia tradicional en la política exterior colombiana, y es que tenemos una relación más o menos con los vecinos, a veces buena, a veces regular, a veces no tan buena. Todo depende de las circunstancias históricas, es cambiante. Hemos tenido a veces relaciones magníficas con Venezuela y a veces relaciones malas con Venezuela. Normalmente la relación con Ecuador es bastante fluida. La relación con Perú podría ser mucho más enriquecedora, y no se trata por acontecimientos de los últimos años, sino que cada quien opera digamos, teniendo en cuenta al otro país teniéndolo como en la espalda. Pero nosotros con Brasil, que tenemos un vecindario importante, y que tenemos parte de la pertenencia amazónica, tenemos con Brasil una relación, digamos, que todavía es muy baja. Brasil es el país, la principal economía de América Latina, la segunda es México, y sin embargo, la relación nuestra con Brasil todavía es muy distante, es como si la selva nos dividiera, nos separa. Claro, no hay ciudades intermedias, no hay núcleos enormes de población, la zona fronteriza no tiene mucha densidad urbana ni densidad poblacional. Es como si Brasil fuera por su lado y nosotros estuviéramos casi en otro continente. Entonces, esto a veces se nos olvida. Y se nos olvida que también los países del Mercosur, estamos diciendo Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, o sea, un gran conjunto que es mucho más de la mitad de Sudamérica, porque Brasil solo ya es la mitad de Sudamérica, entonces más Argentina, más Paraguay, más Uruguay, obviamente nos da un potencial, digamos, económico inmenso, y diplomático también. Y muchas veces nos olvidamos que hay digamos, una agrupación suramericana. Hubo una organización suramericana. En América del Sur hay la Comunidad Andina, los países andinos, hay el Mercosur. Y hubo una organización que está hoy día en estado de animación suspendida, está viva todavía, pero hace un buen momento que no tiene reuniones, que fue la UNASUR. La UNASUR en su momento, que fue una creación motivada por Brasil. Alguna gente piensa que esto fue impulsado básicamente por el expresidente Chávez de Venezuela. Eso no es cierto. Simplemente él le puso el nombre porque alguien propuso, bueno, ¿y cómo vamos a llamar a esta organización? Él planteó un nombre y a la gente le pareció que era interesante. Y después Brasil se hizo a un lado, un poco en la UNASUR, por una serie de circunstancias que no sería el caso mencionar ahora, porque ahora estamos en el ABC, en la parte general, y digamos, el organismo se fue deteriorando hasta que prácticamente se entró en hibernación. Pero hay una posibilidad que nosotros estamos desaprovechando en nuestra política exterior frente a Sudamérica como una parte integrante del continente. Entonces, hasta ahora llevamos varios. Llevamos Colombia, país andino, llevamos, paso otra vez atrás, se me fue, Colombia, país andino, Colombia, país amazónico, Colombia, país del Caribe, en la zona norte, eh, Colombia, país del Pacífico, del Gran Pacífico, y llevamos en este momento Colombia como un país suramericano. Esto lo vemos mejor en eh, un mapa que vamos a ver ahora, el siguiente. Este mapa nos muestra algo muy interesante, de lo cual no siempre somos conscientes. Aquí está Colombia, la parte de abajo a la derecha para ustedes, y cuando observamos la parte más inmediata hacia el norte, es esto que llamamos el Caribe. Entonces, Estados Unidos, la costa sur oriental de los Estados Unidos es parte del Caribe, sobre todo la que da al Golfo de México. Esta parte que estoy señalando con la flecha es el Gran Golfo de México, que se llama de México, ese es el nombre del Golfo, pero que es más o menos la mitad mexicana y la mitad estadounidense. Fíjense que el Golfo, digamos, la línea
de partición fronteriza entre México y Estados Unidos, tiene hacia el oriente una parte del Golfo de México muy, muy grande. Ahí está nada menos que Nueva Orleans, uno de los grandes puertos históricos de Estados Unidos. Esa parte es estadounidense, a pesar de que sea en el Golfo de México. El Golfo de México se llama así, pero le pertenece más o menos la mitad a Estados Unidos y la otra mitad le pertenece a México, que viene desde la frontera con Estados Unidos hacia el sur, sureste, hasta las costas de Yucatán. Y aquí estamos hablando a la salida del Golfo de México a Cuba. Entonces, aquí estamos hablando del Caribe. Entonces, el Gran Caribe con el Caribe insular, este arco que viene desde Cuba hasta Trinidad y Tobago, es, digamos, parte de la pertenencia colombiana hacia el norte. Pero esa pertenencia hacia el norte tiene una particularidad también, y es que hay un espacio mucho más grande, ¿no? Que es el espacio que comienza con Canadá en el norte y termina con Colombia-Venezuela, otra vez Colombia-Venezuela en el sur. Entonces, aquí hay un espacio, digamos, enorme. Eh, Colombia tiene entonces, volvemos a la diapositiva anterior, ya cuando estamos hablando en relación con el sur o con el norte en el continente americano, Colombia es parte de Sudamérica y tenemos que ser conscientes de eso, que muchas veces se nos olvida y se nos olvida en la política exterior, que es una cosa que es importantísima, y es parte de todo ese complejo hacia América del Norte. No es parte de Norteamérica. Norteamérica comienza en el istmo de Tehuantepec, que estoy señalando con la flecha, es decir, comienza en el sur de México. La mayor parte del territorio mexicano es parte de Norteamérica geográficamente y no solo por tener un acuerdo especial de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, es decir, México tiene una parte centroamericana, pero México no es en general un país centroamericano. Eso sí, es un país latinoamericano, es clarísimo. Habla español, le reza a la Virgen de Guadalupe, quieren seguir comiendo chile, es decir, es latinoamericano desde el punto de vista étnico, cultural, incluso hasta la frontera norte, pero es un país que no es centroamericano. No se les va a ocurrir clasificar a México como América Central si no quieren ver enojados a los mexicanos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí tenemos a Colombia, entonces, que es la parte sur con Venezuela de todo este gran territorio del norte, que es también la parte sur de esta zona más pequeña, que es el Caribe insular. Y aquí tenemos una mapa, el mapa tradicional. Fíjense lo que dijimos del Pacífico. Miren el mapa del Pacífico, volvemos. Este es el mapa del Pacífico, este es un mapa distinto. Es decir, aquí lo que estamos viendo es cómo estos países americanos del occidente están profundamente o deberían estar profundamente vinculados al gran espacio o a la gran superficie de la cuenca del Pacífico. Y en esa cuenca del Pacífico tendríamos los países del Pacífico Occidental, que son asiáticos y Australia, y Oceanía, y tenemos los países del Pacífico Oriental, somos occidente del continente americano, pero estamos en la ribera oriental de la cuenca del Pacífico. Esto nos da una visión distinta. Y el mapa tradicional al cual estamos acostumbrados, que es este. Fíjense que en este mapa la pertenencia al Pacífico se nos pierde, que es como si fuera un no lugar. Es decir, ¿qué sigue después? No sabemos. Un territorio de dragones, zona desconocida, se caen los barcos, si la tierra es plana o cosas por el estilo. Eso era lo que antes se pensaba en la antigüedad. Este mapa tradicional es simplemente porque por la magnitud nos permite ver de manera mucho más clara lo que hemos visto hasta ahora. Colombia es un país andino, es un país amazónico, que es la parte que estamos viendo, es un país del Caribe. El mar Caribe es la parte occidental del Océano Atlántico, es por consiguiente un país del Atlántico, tiene que ver entonces con los países que estén en el otro lado del Atlántico y es un país de la cuenca del Pacífico. Pero además de eso, Colombia, si vemos únicamente Suramérica, está en la parte noroeste de Suramérica, es decir, somos la esquina noroccidental de Suramérica, pero también somos una esquina suroriental del espacio de América Central y Norte. Y la conclusión general, que esa no la hemos visto, es, ahí tenemos a Colombia, que es una especie de cruce de caminos. Es un cruce entre un océano Atlántico, un océano Pacífico, una gran masa continental
que es América del Sur, una gran masa continental que es América Centro-Norte, una cosa que es importantísima, y al mismo tiempo que es andino y que es país amazónico. Esto sería como una síntesis, y cada una de esas pertenencias nos debía dar unas tareas en política exterior, unas oportunidades económicas, en migraciones, en ciencia, tecnología, inversiones, intercambios múltiples con los países. Y si uno lo tiene claro, entonces tendría posibilidad de sistematizar un poco la política exterior colombiana de una mejor manera. Veámoslo ya en otra síntesis, que es viéndolo, digamos, desde un proceso satelital. Esta es más o menos la idea. Esta es una imagen de Google Earth. Entonces aquí tenemos a Colombia en la mitad, fíjense, esta es la visión. Cada país debería intentar poner en sus mapas y en su relación con el mundo, debería intentar ponerse en la mitad. Los chinos, el mapa chino tiene el continente asiático en la mitad. En los mapas de Estados Unidos tienen casi siempre Estados Unidos resaltado. Los mapas europeos, el mapa tradicional europeo que ya vimos, tienen, este por ejemplo es un mapa tradicional de Europa, tiene Europa en el centro. El mapa chino tiene a China en el centro, que fue lo que vimos con parte de los mapas del Pacífico. El mapa chino, China está más corrida hacia el centro, es el país del medio, se llama. Y aquí hay la gran zona digamos, marítima de China hacia el mundo, que es el Océano de la Gran Paz. Suena raro el nombre, pero es igual al de decir Océano Pacífico. Entonces, cada país resalta un poco su punto de vista. En el caso colombiano, tendríamos que resaltar un poco a Colombia en el centro. Este es un mapa que logra resaltar a Colombia en el centro. Es decir, tenemos a Colombia, que es centro entre la porción sur y la porción norte del continente americano, está en el centro, y tenemos a Colombia-Panamá, digamos, es el eje. Y tenemos a Colombia como centro para nosotros entre el Atlántico y el Pacífico. Esa es una visión, digamos, geoestratégica que puede ser útil para una enorme cantidad de consideraciones que ahora no alcanzamos a ver. Ahora bien, eso es lo primero. Colombia tiene varias pertenencias geoestratégicas que no ha potenciado suficientemente o ha potenciado algunas y otras no, y algunas las tiene olvidadas. Por ejemplo, un caso dramático es el tema del Pacífico. Si el Pacífico hoy día es la zona económicamente más importante del mundo, y lo es, sin duda alguna, cuando uno mira simplemente agregados y cifras económicas, cifras de tecnología, de producción industrial, de intercambios, cifras de flujos financieros, lo que deberíamos tener nosotros, claro, el que se inserta es todo el país, no solo una región, pero hay una región en Colombia que es justamente la región del Pacífico, que en general, sobre todo la zona costera, es una de las zonas menos desarrolladas del país. Ahí tenemos una especie de tarea pendiente, una especie de mea culpa que es importante. Si el eje, por ejemplo, Medellín-Cali, es un eje industrial fundamental, importantísimo del país. Sin embargo, solo 30 o 40 kilómetros ya al occidente de Medellín o al occidente de Cali, ya nos vamos encontrando con, digamos, un desarrollo mucho menor que el resto de Colombia, que es toda la gran zona del Pacífico hasta la costa del Pacífico. Esa es una tarea pendiente que nosotros tenemos no solamente de la política exterior, es una tarea pendiente de la política interna, es una tarea pendiente del desarrollo de la infraestructura, del desarrollo de industrias, de las comunicaciones, de la conectividad del Gran Pacífico colombiano, que digamos está bastante olvidado o que ha sido bastante olvidado en los últimos, por decir algo, 150 años. Entonces, ahí hay un tema pendiente. Y fíjense que esto de ver los mapas a veces nos despierta, nos dice, oiga, hay que ponerle atención a ciertos temas. Ahora bien, la segunda parte es, la hipótesis es, Colombia es un país intermedio, en general. Es un país intermedio en magnitud geográfica, cantidad de kilómetros cuadrados. A veces no pensamos en eso, porque estamos acostumbrados a ver Colombia desde adentro y no vemos el resto, no lo comparamos. Es un país intermedio también en el número de habitantes. Y es un país también intermedio en economía,
intermedio, mediano, alto. No es de los países más grandes ni más ricos del mundo, pero tampoco es de los más pequeños ni de los más pobres del mundo. Entonces, eso como una ubicación general. Estamos hablando del ABC. Entonces, la magnitud de Colombia. ¿Por qué decimos que es un país intermedio? Es un país de un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que es bastante. Estamos a veces mal acostumbrados. Fíjense que cuando uno mira el tamaño de España y el tamaño de Francia, Francia son 400.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 1.132.000 o 138.000, según la cuenta que se quiera hacer. 1.100.000 kilómetros cuadrados. Francia son más o menos 400.000. Francia y España juntas, más una parte de Alemania, eso es la extensión de Colombia. Es decir, fijémonos, Colombia es más del doble de la extensión de Francia, es más del doble de la extensión de España. Es obviamente mucho más grande que Japón o mucho más grande que un país como Reino Unido completo, o sea, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Es un país más grande que Italia, es un país más grande que cualquiera de los países de Europa Central. Entonces, es un país que no es gigantesco, ya lo vamos a ver, pero tampoco es un país pequeño. Entonces, es un país intermedio. Sigamos mirando un poco el tema. Esta es la magnitud de los países puesta en colores. Tenemos en color azul oscuro, hay un azul oscuro, hay un azul un poco más claro, pero digamos en azul, para percibirlo, tenemos a los países más, digamos, más grandes del mundo en magnitud geográfica, número de kilómetros cuadrados. Y entre esos países, obviamente, el más grande de todos es Rusia. A veces se nos olvida. Estamos hablando de que Colombia tiene 1 millón algo de kilómetros cuadrados. Pues es bueno que ustedes tomen nota de que, por ejemplo, Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, en extensión geográfica es 17 veces Colombia. Pero también hay un país bastante grande que es Canadá, país poco poblado, pero geográficamente inmenso. O hay un país grande como Brasil, o hay un país grande geográficamente como Estados Unidos, o un país relativamente grande como China o como Australia. Entonces, estos serían como los países más grandes del mundo, estos azul oscuro. Los verdecitos, verde oscuro, ahí aparece Colombia, son una serie de países intermedios. México es más grande que Colombia, pero es un país intermedio. Argentina y Colombia, Argentina es más grande que Colombia, Argentina tiene un poco más de 3 millones de kilómetros cuadrados, México tiene un poco más de 2 millones, Colombia tiene 1 millón algo, Bolivia tiene casi la extensión colombiana, Perú tiene una extensión semejante también a la de Colombia, esos son países intermedios. Y fijémonos que en la zona norte del continente africano, está toda la zona del Magreb, o sea, estamos hablando de Argelia, de Libia, de Egipto, y está, perdón, paso, aquí se me fue el otro mapa, y está la zona del Sahel, que son países muy pobres, son países que tienen condiciones geográficas muy desfavorables, pero fíjense que en cualquier caso, lo que estamos viendo es superficie, son países bastante grandes. Si uno mira, por ejemplo, países como Sudán, que era el más grande de África, ahora es el segundo o tercero porque ya fue dividido, pero hay países bastante grandes. Argelia, en la zona norte de África, es un país mucho más grande que Colombia, por ejemplo, o la República del Congo, por ejemplo, que es y la República Democrática del Congo, que también es un país enorme. Paradójicamente, India, que es uno de los países más poblados del mundo, creo que en este momento es el más poblado del mundo, ya tiene más habitantes que China, sin embargo, no tiene una extensión, digamos, tan monumental. Entonces, por ahora estamos viendo magnitud geográfica. Y en magnitud geográfica, entonces, la idea que trato de introducir es Colombia es un país intermedio. No es un país gigante como estos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estos son los países más grandes del mundo. Aparecen en orden de izquierda a derecha y hacia abajo. Entonces, el más grande, Rusia, fijémonos, estamos hablando de 17 millones de kilómetros cuadrados. Canadá, cerca de 10 millones. China también cerca de 10 millones. Estados Unidos, 9 millones y medio. Son países bastante grandes. Brasil, 8 y medio. Australia, 7. India tiene
solo 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es 3 veces Colombia, pero lo que sucede es que la cantidad de habitantes que tiene India hace que esto sea, digamos, un país muy particular. Pero estos serían los países gigantes. Pues esos son los países grandes desde el punto de vista geográfico. En el otro extremo nos encontramos con países pequeños. Uno podría citar muchísimos, pero basta para ver simplemente, miremos la extensión de algunos de ellos. Cuando en los anteriores estábamos hablando de millones de kilómetros cuadrados, aquí estamos hablando de, digamos, algunos países que tienen una muy pequeña extensión. Entonces, fíjense que tenemos, por ejemplo, Vaticano, San Marino, Liechtenstein, Malta, Andorra, Chipre, que son países pequeñitos. Entonces, hay los países gigantes, hay unos países pequeñitos. Y como en la mitad del proceso nos encontramos con una serie de países intermedios. Y entre esos países intermedios está Colombia. Fijémonos que Colombia ocupa el lugar 25, que aparece primero es el lugar en el mundo. Entonces, sobre 194, 195 países, algunos hablan de 197 en el mundo, digamos un poco más de 190, hay 193 en Naciones Unidas. Colombia ocupa el lugar 25 en magnitud geográfica. Pues aquí aparece 1.141.000 algo kilómetros. Fíjense que Perú es un poco más grande, 2 millones algo. Bueno, Chad, Níger, Angola, Malí son más grandes que Colombia, Sudáfrica también. Bolivia está cerca, o sea, Colombia 1.141.000, Bolivia 980.000. A veces se nos olvida que como el nivel de desarrollo de Bolivia es más bajo, creemos que es un país pequeñito. No, Bolivia es un país bastante grande. Egipto es un país también de una enorme magnitud, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Estos son países intermedios. Entonces, Colombia es el país número 25 en el mundo. Entonces no es un país gigante, no es de los países grandes desde el punto de vista geográfico, tampoco es un país pequeño, es un país, digamos, bastante grande, es un país intermedio alto y ocupa el lugar 25 en la parte geográfica. Esto es superficie. Ahora miremos población, para ver qué importancia tiene esto y por qué estamos hablando de países intermedios, porque eso es fundamental cuando hablamos de política exterior. En la siguiente vemos población. Países altamente poblados. Ya en este momento el país, desde hace unos 5 meses tal vez, 5 o 6 meses, India es el país más poblado del mundo, ya no es China. China lo fue durante, digamos, bastantes siglos. Hoy día el país más poblado del mundo es India. Y fíjense que ese país que tiene más población que China, que tiene 1.450 millones de habitantes, Colombia tiene 50 y tantos, entonces estamos hablando más o menos de unas 30 veces Colombia en población, lo cual es impresionante en una superficie que es solo 3 veces mayor. Eso quiere decir que la densidad de población, la cantidad de gente que vemos en la calle en India es 10 veces la cantidad que vemos en Colombia. Entonces hay la sensación de la masa, de la multitud, de la enorme cantidad de población, porque el territorio es solo de 3 millones de kilómetros cuadrados para una población de 1.450 millones de habitantes. Entonces ya tenemos ese país gigante en que no en superficie, pero sí en población. Y el segundo, muy cerca, China. Muy cerca y alejándose porque India tiene un proceso de crecimiento demográfico muy alto. En China hay un control demográfico muy importante. Solo hasta hace unos 4 o 5 años se eliminó la prohibición de tener más de un hijo, o sea, la prohibición del Estado, y tenía sanciones muy grandes en el caso de que se violentara. Y hoy día, digamos, se calcula que más o menos un 10% de las familias chinas han decidido tener un segundo hijo, pero no hay, salvo en las minorías étnicas, que está permitido sin problemas, no hay familias numerosas, no hay familias de... ¿qué es numeroso en Europa? Una familia de 4 personas en Europa se considera como una familia numerosa. A nosotros nos puede causar un poco de gracia, pero cada zona del mundo tiene sus propios parámetros. Pero en China las familias son familias muy pequeñas. Hay la familia extensa, que es grande, pero la familia nuclear usualmente son padre, madre y un hijo y si acaso dos. En el caso de India, la explosión demográfica es mucho mayor, lo cual quiere decir que India seguirá creciendo mucho más en población que China, que más o menos se ha casi estabilizado entre
los 1.400 millones de habitantes en los últimos 20 años. El tercer país, lo vemos, que a veces se nos olvida, que esto es muy importante, en población en el mundo es Estados Unidos. Es decir, lo tenemos aquí al lado, estamos hablando de 345 millones de personas. Los que hacen exportación de productos y hablan en términos económicos dicen 345. Bueno, un país desarrollado que lo tenemos aquí al lado y hay 345 millones de consumidores. Bueno, esto tiene sus más y sus menos, pero fíjense, Estados Unidos es un país demográficamente muy importante y eso tiene implicaciones en comercio exterior, en política exterior, en una cantidad de temas. Y luego, pues tenemos otros países gigantes desde el punto de vista poblacional: Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, que está también al lado y que tiene 211 millones. Rusia, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pero que tiene solo 144 millones de habitantes, o sea, tres veces Colombia, menos de tres veces Colombia, para una superficie que es 17 veces mayor. Entonces, México, que es el segundo país también no solo en superficie, sino en población en América Latina, que es 130 millones. Estos son países altamente poblados, o sea, son los gigantes en población en el mundo. Y entonces también hay los del otro extremo, que son países de poca población relativa. Hay países muy pequeñitos, países que pueden tener medio millón de personas, un país como Andorra, San Marino, que no tiene más allá de 120.000 personas, en fin, hay países muy pequeñitos. Estos son los que tengo aquí, son países de una población, digamos, menor a 10 millones de habitantes. Algunos de esos países son importantes por su magnitud económica. Por ejemplo, el número 97 en el mundo en población, que es Israel, es un país que es importante desde el punto de vista económico y en otros temas, o el número 100, que es Suiza. Suiza es una potencia económica importante, está entre las 20 potencias económicas más importantes del mundo y es uno de los países con mayor ingreso per cápita, o sea, con mayor ingreso normal por cada parte de la población. Es una potencia financiera, sin duda alguna, pero es un país pequeñito. Estamos hablando tiene 42.000 kilómetros cuadrados solamente y, sin embargo, tiene 9 millones de habitantes, pero es una gran potencia económica. Aquí estamos hablando no de la economía, aquí estamos hablando de la población, así como hablamos ahora de la geografía, o sea, la magnitud geográfica. Entonces, estos son países de muy poca población. Austria es un país de poca población. Por ejemplo, cuando miramos Turkmenistán, Hong Kong, Libia, que es un país inmenso también, pero que es un país con solo 7 millones de habitantes. Paraguay, que es un país bastante grande, pero cerca de 7 millones también. Esto es más o menos, digamos, otra parte. Entonces tenemos gigantes en población, tenemos unos países micro en población y tenemos estos que son de países de poca población. Y en la mitad tenemos los países intermedios. Y entre esos países intermedios, fijémonos, el número 28, estamos señalando, es Colombia. Entonces, entre esos países intermedios en población, fijémonos, está Francia. Francia es un país altamente desarrollado, es un país de solo 400.000 kilómetros cuadrados, pero tiene 66 millones de habitantes. Estos son datos para 2023. El caso, bueno, Sudáfrica, Italia, que después de Francia es el que le sigue en desarrollo dentro de la Unión Europea. Fijémonos, por ejemplo, Colombia, Corea del Sur. Esto es un caso muy interesante. Corea del Sur en magnitud es un país pequeño. Es un país que es más o menos un octavo de Colombia. Y en economía, pues obviamente es el onceavo o doceavo país del mundo. eh, o sea, es un país altamente desarrollado, pero fíjese que en población es muy semejante a Colombia. Colombia aquí figura con 52. Lo que se ha dicho es que Colombia puede tener hoy día unos 53 millones en Colombia y no hay un dato exacto, preciso, pero se calcula que puede haber 5 a 6 millones de colombianos en el exterior. El DANE no tiene un dato oficial, esto es una de las cosas más curiosas de las estadísticas colombianas, pero estamos hablando de 52, 53 millones dentro del país y unos 5, 6, quizás hasta 7 millones afuera. De esos 5 millones como mínimo que hay afuera, no hay registrados 1 millón de colombianos en los consulados. Es decir, no pasa del millón la cantidad de colombianos que están registrados. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente se está registrando más o menos el 20% de la población. ¿Por qué?
probablemente porque no siempre son habitantes que han llegado legalmente, y entonces temen que el registro consular los ponga en evidencia, puede ser. Otros puede ser porque salieron y no, digamos, quieren dar una vuelta a la página y quieren incorporarse más a los países a los cuales han migrado. Esto es parte del tema. Entonces, solo un 20%, por decir algo, de la población, de toda la población colombiana que está en el exterior, tiene registro consular. Es decir, que como Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene la Cancillería colombiana la posibilidad de atender más allá, máximo, el 20% de la población colombiana que está fuera y que necesita registro consular para que tengan el pasaporte, por ejemplo, deben hacer el registro consular, que es una cosa muy sencilla, que se puede hacer en 5 minutos, pero hay gente que no ha querido hacerlo y solamente va al consulado por ahí cada vez que el pasaporte se vence, si todavía lo necesita. Este es un factor que vale la pena tomar. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es, Colombia es un país intermedio alto, digamos, en población. ¿Por qué? Porque de 190 y tantos países que hay en el mundo, Colombia ocupa el lugar 28 en población. Entonces, volvamos a la parte geográfica. Colombia aparece en el lugar 25 entre los países del mundo en cuanto a la geografía y aparece en el lugar 28 en cuanto a población. Y por encima, por ejemplo, de Argentina, fíjense, hubo una discusión con Argentina en los 90. Argentina todavía tenía más población que Colombia. Ahora, digamos, el crecimiento demográfico argentino ha sido mucho menor que el caso colombiano. Y eso que en Colombia la demografía bajó. En los 60 el crecimiento de la población colombiana estaba más o menos en 3,5% anual. Entonces los cálculos que se hacían es que el crecimiento de los recursos se podía garantizar al 1,5, al 2 máximo, al 2,5% anual. Y la población estaba creciendo al 3,5. Entonces, si la población crecía al 3,5, pero los recursos crecían, o sea, la economía, únicamente el 2,5, esto lo que significaba era un empobrecimiento gradual de la población colombiana. Y fue cuando comenzaron los programas, incluso oficiales, de promoción de un control, por lo menos racional, de natalidad y que hubiera, digamos, familias menos numerosas. Esto es parte también de nuestra política interna y parte de temas comparativos que vale la pena mirar. Bueno, esto en cuanto a, entonces, hasta ahora que llevamos, Colombia es un país, estamos hablando de 25-28, Colombia es un país intermedio alto en geografía, es un país intermedio alto en población. Hasta ahí vamos. ¿Qué pasa con la economía? La pregunta en la economía es, ¿qué medimos en economía cuando comparamos países? Entonces, ahí hay opción según el analista o según lo que se quiera mostrar o según quien haga la estadística. Es lo que quiere ver. Normalmente, digamos, uno de los indicadores posibles, ojo con las estadísticas, no es que las estadísticas mientan, es que las estadísticas hay que saberlas cruzar con otros datos para que nos den un poco la imagen de conjunto. Si tenemos una estadística sola, quizás no nos dice nada. Por ejemplo, un caso, Producto Interno Bruto, todo el conjunto de bienes y servicios que un país produce dentro del territorio de ese país. Es, digamos, el criterio preferente para ver cuál es el tamaño de las economías, el del Producto Interno Bruto. Hay uno que se utiliza de vez en cuando, todo depende de qué tipo de análisis se quiera hacer, que es el del Producto Nacional Bruto. Es decir, son todos los bienes y servicios que se producen no solamente adentro, sino que se producen afuera por empresas nacionales. Y se descuenta lo que se produce adentro por empresas extranjeras. Pero esto también, es decir, sirve para ver temas de dependencia, temas de relación norte-sur, temas de relaciones, obviamente, con países industrializados, pero se utiliza menos hoy día, cada vez se utiliza menos, cada vez el criterio que se utiliza más es el del Producto Interno Bruto. Y en Producto Interno Bruto ya veremos el tamaño de las economías, hay varias diapositivas sobre el asunto, pero vale la pena mencionar que no se nos olvide que el Producto Interno Bruto no nos dice cómo está repartida la riqueza. Entonces, un país puede tener un Producto Interno Bruto aparentemente muy alto, pero puede que la situación social adentro
no sea la mejor. Si el 10% de la población tiene el 50 o el 60% de la riqueza, ese es un país que está, digamos, no muy bien repartido. Si el 5% de la población tiene el 70% de la riqueza, es un país que está mal repartido. Si hay una clase media bastante grande, entonces es probable que el reparto de la riqueza sea mucho más equitativo, todo depende. Pero el Producto Interno Bruto tiene el inconveniente de que no nos dice exactamente cómo está repartido y cuál es el grado de bienestar real de la población. Les doy un caso. India. Cuando uno compara India con algunos países de Europa Occidental, se da cuenta que la magnitud de la economía de la India, ahora vamos a mirar esto, es enorme. Pero como hay tantos habitantes, estamos hablando del país que más habitantes del mundo tiene, entonces al dividir toda la magnitud de la economía por el número de habitantes, eso es lo que llaman ingreso per cápita, o sea, por cabeza, per cápita es por cabeza, deberíamos decir incluso ingreso por cabeza o ingreso por persona, se dice per cápita para, digamos, porque así se utilizó desde comienzos del siglo XX y quedó en casi todos los idiomas como ingreso per cápita, que digamos, una herencia del viejo latín. Ingreso per cápita es el ingreso en teoría, sí, ingreso teórico de cada uno de los habitantes del país. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de, qué sé yo, Colombia. Colombia tiene un ingreso per cápita X. Ahora podemos mirarlo. Y en ese ingreso per cápita, eso no quiere decir que todos los colombianos estemos ganando exactamente lo mismo. Hay gente que gana mucho más, hay gente que gana mucho menos. Hay una distribución social que es bastante dispar, que es bastante inequitativa, si quieren utilizar la expresión, pero entonces el ingreso per cápita, que es dividir el Producto Interno Bruto por el número de habitantes, nos da una idea, con ese nos da una idea, pero también es una idea restringida porque todavía no nos dice cómo está repartida la riqueza y cuál es el grado real de bienestar de la gente. Y el grado real de bienestar de la gente se mide solamente con ese cuarto indicador que tenemos aquí, que son los indicadores de desarrollo humano. Si alguien quiere mirarlo, son lo que llamamos los indicadores Gini. G de gato, I, N de niño, I. Gini, Gini. Ustedes lo buscan, Mr. Google les va a decir qué son los indicadores Gini en el mundo. Son los indicadores de bienestar en general, llamémoslo así. Es decir, cuántos hospitales hay por habitante, cómo es el sistema educativo, cuántos niños que finalizan primaria logran entrar al bachillerato, cuánta gente que hace el bachillerato logra entrar a la universidad, cuánta gente que entra a la universidad se gradúa, que en algunos casos es el 5%, en otros el 40%, entonces ahí hay diferencias grandes. En Europa normalmente se gradúa un 70% de la gente que entra a las universidades. En Colombia esto debe estar por el 30% más o menos. Hay deserción por el camino, pasa algo, en fin. Pero entonces el indicador de desarrollo es que haya un mayor acceso. ¿Cuál es el mayor acceso a vivienda? Por ejemplo, cuántos metros cuadrados promedio tiene una familia estándar, según el porcentaje, esos son grados de bienestar. ¿Cuál es su grado de acceso a salud, por ejemplo? ¿Cuál es su grado de, digamos, cuántas horas a la semana o al mes pueden tener disponibles para sí mismos o para actividades de distracción, lúdicas, actividades familiares, socialización? Eso es parte del desarrollo humano. Entonces, es decir, no es igual hablar de desarrollo humano cuando la gente tiene que trabajar de 18 horas al día que cuando puede trabajar 8 horas al día y con eso tener algún tipo de ganancia. Ahora, tampoco ese es un indicador absoluto. Fijémonos, por ejemplo, un anuncio de hace 3 días de Elon Musk que está buscando gente superdotada que esté dispuesta a trabajar 90 horas a la semana con él en el proyecto que ahora va a tener en la administración Trump de reorganización completa digamos, de la administración pública y de procesos de trabajo. Pero claro, esa gente superdotada que va a trabajar 90 horas a la semana va a tener seguramente salarios superiores a los $10.000 mensuales. Entonces, claro, alguien diría, no, pues son esclavos, sí, pero durante un año pueden ser perfectamente esclavos y ganar bien y luego tendrían
otras posibilidades, ahí no baja el nivel de desarrollo humano. Pero cuando alguien tiene que tener dos, tres trabajos para poder, digamos, sobrevivir con gastos en un momento dado, ahí el nivel de desarrollo humano naturalmente tiene consideraciones que hay que hacer. Entonces, los indicadores de desarrollo humano son los verdaderos indicadores de desarrollo. El Producto Interno Bruto no nos dice cuánto gana la gente. El ingreso per cápita tampoco nos dice cómo está distribuida la riqueza. Si hay alguien que gana 100 y otro que gana 10, y sacamos el per cápita estándar, sería 110 todo. Entonces uno diría el per cápita 55, pero es que hay uno que gana 100 y otro que gana 10. Entonces el per cápita no es que sea una estadística mentirosa, no, es que hay que cruzarla con otras cosas. Es parcial, como todas las estadísticas. Entonces vamos a ver simplemente a partir de Producto Interno Bruto. Ya para otras charlas se puede profundizar con los temas, por ejemplo, norte-sur, el tema del ingreso per cápita y sobre todo el tema de los indicadores de desarrollo humano. Pero para estos efectos, lo que tenemos hoy, miremos simplemente, estamos tratando de ubicar a Colombia como país intermedio. ¿De qué estamos hablando? Grandes economías del mundo. Hay economías gigantes y hay economías pequeñas. Estados Unidos, que aparece con el número uno, sigue siendo la primera potencia económica del mundo, es el Producto Interno Bruto más alto. Sigue siendo, estamos hablando de 26 trillones estoy haciendo la nomenclatura más usual en el mundo. Alguien diría, ¿por qué no utilizamos la que nos llegó de España, ¿no? Cuando decimos 1.000.000 es con 6 ceros, y cuando nosotros decimos con 9 ceros son 1.000.000.000, y cuando decimos billón son 12 ceros. Aquí utilizamos la nomenclatura que es la nomenclatura estándar que se está imponiendo en el mundo, que ya está casi totalmente desplazando a la otra, que es la nomenclatura anglosajona, que es la que se utiliza en las grandes estadísticas de Naciones Unidas. Y es que millón tiene 6 ceros, el billón tiene 9 ceros y el trillón tiene 12 ceros. Entonces, aquí estamos hablando de Estados Unidos con 26 trillones estamos hablando de dólares anuales, China 17. China todavía no alcanza a Estados Unidos. Se pensó que lo iría a alcanzar en la década de los 30. Hoy día lo que se piensa es que China, salvo que pase algo dramático, una guerra, una pandemia, un desastre monumental, en fin, China muy probablemente para 2050, mm, tampoco falta mucho, generacionalmente no es mucho, va a ser ya la primera potencia económica mundial, pero todavía no. Entonces, pero fíjense de algo que es verdaderamente aterrador, y es que la diferencia entre Estados Unidos, China y el resto es inmensa. Cuando uno mira la tercera potencia económica del mundo hoy día, es Alemania, que ha superado el último año a Japón, y estamos hablando de 4 trillones, Japón 4, 4,2, Alemania también 4,2, pero fíjense, China 17. O sea, cuando uno mira el segundo país, que es China, frente al tercero y al cuarto, 4 por 4, 16, es 4 veces más que estos países. Y el potencial chino es más o menos la sumatoria de unos 7 u 8 siguientes. El de Estados Unidos es un poco más que eso. Entre Estados Unidos y China, ellos juntos están sumando más que los siguientes 27 países, todos unidos. Entonces, ya hay una diferencia muy grande. Hay dos hipergigantes, que son Estados Unidos y China. Clarísimo. Hay otros que son todavía gigantes, digamos, industriales, económicos. Alemania, Japón, India, ojo a India. Ya tenemos a India en el quinto lugar. Esto es importante. Tenemos a China en el segundo, a India en el quinto. Esto sí, bien importante, y a Corea del Sur en el treceavo, y a Japón en el cuarto. Es decir, tenemos China, Japón, India y Corea del Sur. 4 países asiáticos entre los 13 primeros. Esto hace 10 años no se daba. Y es la primera vez en las estadísticas contemporáneas que este tema se está dando. Antes era Estados Unidos y luego lo que seguían eran países europeos. Fíjense que hoy día tenemos a Alemania todavía de cuarto, pero fíjense que tenemos a India con 3,7, Alemania 4,2, Japón con 4,2. Lo que se calcula por el crecimiento de India es que más o menos en un par de años es posible que India ya haya superado a Japón y a Alemania
y se haya convertido dentro de 2 años en la tercera potencia económica del mundo. Lo que pasa es que como tiene tantos habitantes, entonces el ingreso per cápita naturalmente es mucho más bajo. Fíjense que ya India superó a Reino Unido, superó a Francia. Este año, a comienzos, el primer semestre de este año, India superó a Reino Unido y a Francia. Italia ya está más atrás, Brasil, Canadá, Rusia. Rusia aparece, Rusia que es la gran segunda potencia militar del mundo, el país más grande desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, es, digamos, la onceava economía. Entonces, no es uno de los grandes países industrializados. México está bastante alto. Fíjense ustedes que aquí tenemos dos países latinoamericanos. En su orden, Brasil, la primera potencia económica, la primera potencia en población, el primer país en área geográfica de América Latina, y el segundo, que en todos estos indicadores siempre es México. De ahí en adelante hay disputas entre Argentina, Colombia, Chile, pero no están entre las grandes economías del mundo. Lo que nos importa por ahora es que hay unas economías gigantes. Y miren la magnitud, estamos hablando de 26, 17 trillones. Luego, aquí hay una gran fosa, ¿no? Entre Estados Unidos y China, y luego hay una gran fosa con los países que siguen. Y claro, naturalmente, como hemos hecho con nosotros, miremos países de un menor desarrollo, países con economías pequeñitas, ¿no? Aquí estamos hablando de 14.000 millones. Y estamos hablando, fíjense, 14.000 millones. Si miramos únicamente México, por decir algo, estamos hablando de 1.811.000.000. O sea, de 14 a 1 billón, estamos hablando de una diferencia de más o menos 70, 80 veces. O sea que la economía mexicana es más o menos 70, 80 veces más grande que la economía de estos países. Pues vemos Jamaica, Nicaragua, en fin, Níger, Macedonia, que son países, digamos, de economías pequeñas. Y hay unas economías más o menos intermedias. En esas economías intermedias, Colombia ocupa el lugar 43. Entonces, fíjense, somos el 25 en magnitud geográfica, somos el 28 del mundo en población, pero somos el 43 en desarrollo. Esto quiere, y no estamos hablando todavía de desarrollo humano, estamos hablando de Producto Interno Bruto, o sea, magnitud global de la economía. Entonces, estamos más o menos al nivel de Chile. Eso depende mucho a veces de la tasa de cambio, a veces Chile está ligeramente por encima. Estamos, digamos, muy parejos con Chile, muy parejos con Irán. La gente cree que Irán es un país muy desarrollado y no es tal. También estamos un poco, digamos, parejos con Pakistán. Somos países intermedios. Sí estamos un poco por encima del Perú. Estamos naturalmente, como lo hemos visto, por debajo en producto económico de México y obviamente de Brasil. Eh, Fíjense que alguna gente cree que Egipto es un país muy poco desarrollado, pero es el 38. Colombia es el 43 en el mundo. Entonces ahí tenemos, digamos, Hong Kong. Está naturalmente, es un dato inflado, porque Hong Kong, que es pequeñito, pues es parte de China hoy día, está claro. Sin embargo, la cantidad de exportaciones de Hong Kong y de toda su zona industrial, Shenzhen, que es impresionante, es como un centro, una gran maquila de exportación hacia el mundo. Es una zona geográficamente pequeña, pero por ahí se exporta más o menos el 20% de las exportaciones chinas de ciencia y tecnología avanzadas. Entonces, por eso el dato de Hong Kong aparece alto realmente. Entonces, fíjense, Colombia ocupa aquí el lugar 43. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, por ahora lo que tenemos es simplemente lo que hemos mencionado, es Colombia, lugar 25 en geografía, lugar 28 en población en el mundo, país intermedio tirando alto, pero no es uno de los países más desarrollados. Colombia es un país en desarrollo. Esto es una cosa que es muy importante. Ya no se utiliza la clasificación de país subdesarrollado. Esto es de las estadísticas hasta los años 80, quizás 90. De ahí para acá se ha hablado de países en desarrollo. Hubo una transición. A ver, primero se habló de países subdesarrollados en general. Luego, por petición de los países del sur, o sea, de esos mismos países, se dijo, es que subdesarrollado suena como que es un país que es menos. Lo que pasa es que somos países que estamos tratando de desarrollarnos, somos países en desarrollo. Entonces,
alguien decía, no, mire, es que es como un niño. Un niño no es que sea subdesarrollado, un niño está en desarrollo, algún día crecerá y nosotros aspiramos, tenemos el sueño y ojalá se realice alguna vez de poder crecer mucho más y de ser algún día un país desarrollado. Colombia es un país en desarrollo, se dijo son países en desarrollo. Algunos dijeron son en vías de, eso tampoco le gustó a muchos de los países del sur y entonces la clasificación que hay hoy día es países desarrollados, países en desarrollo y los países más pobres del mundo, que son los países de menor desarrollo relativo, se llaman así, países de menor desarrollo relativo. Y así se llama en inglés y en francés y en todos los idiomas de Naciones Unidas. Tiene esa, digamos, connotación, obviamente haciendo la traducción, pero se llaman países de menor desarrollo relativo. Entonces, Ruanda, Burundi, Haití en el continente americano, una serie de países que han sido más o menos entre 25 y 37. Digamos, hay una treintena de países que son países, digamos, de un desarrollo muchísimo más bajo. Y ahí, en general, se habla de países en desarrollo. Todos los países, ojo con esto, todos, sin excepción, todos los países latinoamericanos somos países en desarrollo. No hay en América Latina todavía ningún país que tenga la clasificación de país desarrollado. Si el criterio, que algunos utilizan el criterio del ingreso per cápita anual, fuera el per cápita, lo que se considera en promedio es que un país para ser considerado desarrollado tiene que tener un ingreso per cápita mínimo de $25.000 año por habitante. No, no nos dice cómo está repartido, pero por lo menos esa abstracción. Ningún país latinoamericano da $25.000 año. El que se acerca más es Chile, que tiene 18.000. Colombia tiene 8.000 dólares de ingreso per cápita año. Estamos hablando de que la frontera entre país en desarrollo y país desarrollado está en 24.000 o $25.000 año. Entonces, ojo con esto, es un tema muy importante. Cuando hablamos de países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos son países en desarrollo. Que en algunos países latinoamericanos y en algunas zonas de América Latina haya un nivel de desarrollo mucho mayor, el estándar nacional normal es otra cosa. Por ejemplo, hay un barrio más o menos grande en Ciudad de México que se llama Santa Fe. En ese barrio existe el ingreso per cápita más alto de toda América Latina. Y el precio de la propiedad raíz por metro cuadrado es el mayor de toda América Latina. Mayor que cualquier otro país, que cualquier otra región, incluyendo algunas zonas del Caribe que son bastante costosas. Naturalmente, la gente y las empresas, que hay muchísima empresa, más del 70% de la gente que está ahí son empresas que están instaladas, o sea, la gente no vive ahí, hay gente que vive, pero digamos, lo que se mueve en ese barrio que se llama Santa Fe, no es el barrio Santa Fe de Bogotá, es el barrio Santa Fe en Ciudad de México, en la parte noroccidental de Ciudad de México, tiene naturalmente un nivel de ingresos y un nivel de bienestar, por supuesto. Fue la primera zona de América Latina donde se aplicó masivamente para una parte de la población el 5G, por ejemplo, unos 4 o 5 años antes de que se hablara de ese tema en cualquier otro sitio de América Latina. Eso nos da una idea. Entonces, naturalmente que tiene un nivel que uno podría decir, oiga, en esa pequeña sección, porque es pequeña, de la enorme, inmensa Ciudad de México, que es la más grande de América Latina, ahí hay un nivel de bienestar que naturalmente es el nivel de, digamos, de alto desarrollo. Pero estos son particularidades. En general, ningún país latinoamericano, ni siquiera Chile, que tiene 18.000 sobre 24 o sobre 25, que es el límite, clasifica todavía como país desarrollado. Entonces, algún día ahí tenemos la esperanza de seguir subiendo, pero esa es un poco la idea. Entonces, tratando de resumir, para ver que si hay inquietudes. La idea es Colombia en el mundo, primera aproximación, ya la vimos con los mapas anteriores. Colombia es un cruce de caminos. Podemos poner Colombia en nuestro propio centro. Ese cruce de caminos, recuerden el globo que teníamos inicialmente. Colombia es un país del Atlántico, el Gran Atlántico, y ahí entonces hay una relación con la parte oriental de Estados Unidos, con la parte occidental de Europa, que es importante.
Para Brasil, fíjense, África, el continente africano está prácticamente al frente. Claro, hay varios miles de kilómetros entre la costa de Recife o de Belo Horizonte y la zona occidental de África. Pero Brasil tiene, este es un dato que es importante, África debe tener más o menos unos 54, 55 países. Brasil tiene, el último dato que yo tenía del año pasado, es 48 embajadas en el continente africano. Entonces, primero es Brasil, que tiene una pretensión, digamos, de potencia importante, que tiene un presupuesto enorme para su Ministerio de Relaciones Exteriores, llamado Itamaraty, o Ministerio de Relaciones Exteriores, y que tiene a África prácticamente al frente. Esto es un tema que es muy importante para Brasil. Entonces, eso le permite tener, o lo obliga a tener, 48 embajadas, con todo lo que eso significa. Colombia, nosotros tenemos embajada en Egipto, en Argelia, en Marruecos, van tres. Tenemos en Etiopía, que acabamos de abrir. Tenemos en Sudáfrica. Tenemos una embajada en Kenia y dos embajadas adicionales en la zona occidental. Es decir, estamos hablando más o menos de 10. Y eso que hay cuatro que son muy, muy nuevas. Entonces, fíjense que hay una gran diferencia. México tiene en África unas 32, 33 embajadas. Entonces, es también el potencial, los países intermedios grandes suelen tener un relacionamiento mucho más grande con el mundo. Esto es un tema que es bastante importante. Pero bueno, Colombia, digamos, entonces tiene una parte que tiene que ver con el Atlántico, una parte que tendría que ver con el Pacífico, que tenemos muy abandonada, pero que es importante, y además porque en el Pacífico americano hay un país que comparte con nosotros también la vocación caribeña, que es México, pero hay un país como Perú, un país como Chile, que están bastante bien integrados al continente asiático. Chile, por ejemplo, el 25% de sus exportaciones va hacia el Asia occidental. Perú, ya estamos viendo hoy día el puerto más importante de toda América Central y Sur para exportaciones a China, concretamente, es un puerto peruano ya, fuera de otros 7 puertos que tiene para exportar en general al mundo, con una capacidad de movilización de unos 80 containers por hora, que esto es verdaderamente impresionante. Cuando uno mira Buenaventura, la capacidad es más o menos de 10 containers por hora. En este puerto peruano se acaba de inaugurar, estamos hablando de 80. Y además, containers que de preferencia son los de 50 metros cúbicos. Hay los otros de 35, que son los que nosotros movemos más en nuestros puertos, es decir, porque no son puertos profundos. En el caso de Perú, Perú tiene ahora 3 puertos profundos. Ecuador, el pequeñito Ecuador, tiene 2 puertos profundos. Chile tiene 2 puertos profundos. México tiene 3 puertos profundos. Nosotros no tenemos todavía un puerto profundo. Y cada vez que tardemos más en hacerlo, ya nos vamos a quedar fuera del proceso. ¿Por qué? Porque resulta más práctico y más barato llevar productos desde la costa colombiana, le hace Buenaventura, a donde haya un puerto profundo, para de ahí llevarlo, y sobre todo si es Chancay, que está muy cerca, en el caso chino, en el caso peruano, para llevar productos, por ejemplo, de Colombia a China. Estamos hablando de 1.400 millones de habitantes con un nivel adquisitivo que está creciendo, y es un mercado que tenemos prácticamente abandonado. eh, o sea, nunca lo hemos administrado, nunca lo hemos profundizado, a diferencia de México o de Chile o de Perú o de Brasil, o de Argentina. Entonces, fíjense que lo que estamos signados a hacer es prácticamente llevar nuestros productos con prácticamente una navegación de cabotaje a donde haya puertos profundos, bien sea uno de los mexicanos o uno de los de Sudamérica, para que esos productos vayan en condiciones económicas, es decir, grandes, gigantes barcos que se calcula que pueden tener 400.000 toneladas de aquí a 5 a 10 años. Hoy día los grandes barcos petroleros tienen 250.000. Ya hay una decena de estos barcos que tienen 400.000 toneladas, pero esa va a ser la norma para el tráfico del Pacífico. Y obviamente nosotros no tenemos un puerto en el cual pueda entrar un barco de más allá de 60.000 toneladas. Entonces,
ahí nos estamos quedando en la zona de comercio mundial, a no ser que tengamos claro que simplemente llevamos las cosas hasta sitios de, digamos, por navegación de cabotaje, a sitios vecinos, al sur o al norte, y luego vendría el tema del Pacífico. Es decir, lo del Pacífico es una tarea por hacer. Pero tenemos, entonces, tenemos el Gran Atlántico, tenemos el Gran Pacífico, y dentro del Gran Atlántico hay una pequeña porción, que es la porción occidental de ese gran mar Atlántico, que es el Mar Caribe. Entonces, el Mar Caribe es parte del Atlántico, pero tiene una especificidad. ¿Por qué? Porque alrededor del Mar Caribe hay una serie de países que no existen digamos, en la zona intermedia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relaciones internacionales, estamos hablando de relaciones, entre otras cosas, entre países. Entonces, el relacionamiento internacional de Colombia con esta zona del Gran Caribe, pues obviamente que es bastante grande. En la zona intermedia, pues no tenemos nada con qué relacionarnos, sino únicamente hasta la costa europea o hasta las costas occidentales de África. Y en la parte norte-sur, o sea, este sería el eje Atlántico-Pacífico, el eje marítimo, ¿no? Y el eje terrestre, que está, digamos, medianamente visto hacia Sudamérica, somos parte de Sudamérica, o hacia Centroamérica, pero tenemos un problema. Tenemos el problema de que no hay una infraestructura Colombia-Brasil. O sea, nosotros no podemos llegar a tierra desde Colombia hasta la capital del estado Amazonas en Brasil, que es Manaus. No hay vía, no podemos llegar. Se puede llegar por tierra más o menos en unos 8 o 9 días a Manaus, pero pasando por Venezuela. Y eso es una gran aventura y se necesita ir en 4x4 porque del resto es imposible llegar. Y de todas maneras sí hay una infraestructura por la costa pacífica, parte de la vieja carretera panamericana. Y tenemos un bloqueo entre Colombia y Panamá, que es el tapón del Darién, que hoy día tapón que ya no es un tapón para la migración, pero que sigue siendo un tapón para el comercio y sigue siendo un tapón para las comunicaciones. No hay ninguna manera de llegar por carretera desde Colombia a Panamá, lo cual sería una manera de llegar de Colombia hasta Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México y Estados Unidos, y por qué no Canadá. Es decir, en toda la zona del continente americano de norte a sur, o de sur a norte, como ustedes quieran, hay una zona que tiene un tapón que está ahí, que es entre Colombia y Venezuela. Ese es un tema que es un pendiente que naturalmente no es fácil de despejar. Si hay alguna pregunta sobre eso, pues entonces podemos abundar sobre el tema. Pero por ahora entonces tendríamos Atlántico-Pacífico, Caribe, tenemos la parte, Colombia es un país suramericano, pero además de eso es un país andino, es un país amazónico y Colombia es un país también que está en la zona sur de este gran Caribe y está en la zona sur de este gran espacio hacia el norte. Pero al mismo tiempo ocupa el centro. Fíjense que estaría en el centro entre norte y sur y centro entre estas dos grandes zonas, lo cual eventualmente nos puede dar una enorme cantidad de posibilidades, digamos, para futuro. Esto, grosso modo, sería, digamos, como lo que podríamos decir sobre el tema. Entonces, resumen, la parte de hoy sería: Colombia es un país de pertenencia múltiple, pertenece al Atlántico, pertenece al Pacífico, pertenece a los países andinos, pertenece a los países amazónicos, pertenece a los países caribeños, pertenece a Sudamérica, pertenece al gran espacio hacia el norte, fuera de Sudamérica. Es una pertenencia múltiple y cada una de esas pertenencias tiene o debería tener implicaciones desde el punto de vista económico, los intercambios, las grandes zonas de producción, el establecimiento de algo de lo cual se habla de manera muy reciente, que no es parte de esta charla. Ya tendrán una charla sobre temas económicos, sobre el tema del nearshoring, o sea, toda esta producción complementaria de sitios cercanos, que es como la alternativa frente a la globalización que estuvo muy de moda entre los años 90 y más o menos el año 20 de este siglo, pero que tuvo un primer impacto importante con la pandemia. O sea, la gran pandemia del COVID-19, pero que realmente fue dramático, fue no en el 19, sino en el 21 y parte del 22. El COVID lo que probó es que las grandes rutas de almacenamiento y
procesamiento y comercio tenían algunos inconvenientes eventuales y podían ser cortadas por circunstancias no previstas por la economía. Y entonces comenzó a hablarse de la importancia de producir más cerca y de tener más bien producciones a nivel macro regional, el nearshoring del cual se habla hoy día. Y con la moda nueva o renovada del nuevo gobierno que va a haber en Estados Unidos, de la administración Trump 2.0, va a ser, digamos, el tema del nearshoring seguramente va a ser muy importante, aun cuando no esté lejos de algunas polémicas, en el caso de México, Estados Unidos. Pero por ahora lo que nos importa es, Colombia tiene una pertenencia múltiple, eso nos da posibilidades, nos da también obligaciones respecto de los vecinos. Y fíjense que tenemos Colombia-Venezuela. Esto es una cosa que es muy curiosa. Los dos somos suramericanos, los dos estamos somos países andinos, los dos somos países amazónicos, los dos somos países caribeños, los dos estamos en la parte sur de ese gran espacio hacia el norte. Colombia tiene una ventaja enorme sobre Venezuela y es tener dos costas. Ellos solo tienen una. Luego ahí sí tenemos una diferencia grande si la sabemos aprovechar, porque si tenemos la relación con el Pacífico medianamente abandonada y no la profundizamos, pues simplemente no estaríamos haciendo la tarea, ¿no es cierto? Pero esto lleva simplemente a una consideración secundaria para poner solamente un ejemplo, que además de eso, Colombia y Venezuela son 2.219 kilómetros de frontera. Entonces es como alguien decía, nosotros coloquialmente tenemos 2.219 razones para no romper relacionamiento con Venezuela. Esto es una política torpe que alguna vez se utilizó y que es de lo más grave que puede pasar para el futuro, pues, de los dos países. Ahora, que hay diferencias políticas, que hay diferencias de visión del mundo, ese es otro problema, pero bueno, para eso está la diplomacia, ¿no? Entonces, si todos los países fueran amigos, si todos los países fueran per se hermanos, desde el punto de vista económico, poblacional, geográfico, todo lo que ustedes quieran, la diplomacia no sería necesaria. Y resulta que hay diplomacia y hay ministerios de relaciones exteriores y hay cientos de miles de diplomáticos de los 190 y tantos países del mundo que ejercen su profesión gracias a que eso ayuda a ventilar las diferencias. Entonces, esta múltiple pertenencia tiene una incidencia importante en el relacionamiento con el mundo. Esa es la primera cosa que tenemos que ver. No es lo único, porque entonces, claro, alguien diría, "Ah, bueno, pero Colombia, por ejemplo, Colombia-Turquía, ¿qué tenemos de común?" Sí, ahí ya no sería la aproximación geográfica. La aproximación es porque los dos somos países intermedios. Turquía un poco más industrializado, pero los dos somos países intermedios. Y ahí tenemos entonces, fíjense que es un llamado interesante, y es que hay políticas de algunos países que priorizan relacionamiento con países intermedios. Por ejemplo, México tiene buena relación con los países centroamericanos. Claro, se ve mejor desde México que desde los países centroamericanos, pero la relación es buena. Tiene una relación buena con los países del Caribe, pero la relación preferencial de México desde el punto de vista político, diplomático, se da más con países intermedios, países como los de Europa Occidental, países intermedios del continente americano, y su vocación económica tiene mucho que ver con el hecho de que tiene al mercado más grande del mundo al lado, que es Estados Unidos. Entonces, obviamente, claro, los datos estadísticos, los hechos son tozudos, dicen los españoles, nos indican algo que es verdaderamente sorprendente cuando lo descubrimos, que el 79% sube más, 2, 3 puntos según el año, que más o menos el 79% del comercio exterior mexicano se da con Estados Unidos y que el comercio exterior mexicano con toda América Latina no alcanza al 5% de su comercio exterior. Y fuera de eso hay un 6% adicional con Canadá. Entonces, 79 más 6, el 85% del comercio exterior mexicano se da con Estados Unidos y Canadá, sus dos socios del acuerdo tripartito, México, Estados Unidos, Canadá.
o México, Canadá, Estados Unidos, o Estados Unidos, Canadá, México, como se le dice en Estados Unidos. Cada país pone primero el suyo. Pero eso es importante para las narrativas, para la población interna, pero eso nos da una idea. Es decir, México económicamente es un país, todavía lo llamamos NAFTA, a pesar de que el acuerdo ya no se llame NAFTA, ahora se llama de otra manera, pero es un acuerdo norteamericano. O sea, los mapas a veces hablan y a veces nos dicen cosas, pero el relacionamiento político de México con los países intermedios es importante. Y parte del tema es Colombia debería ponerle quizás más atención al tema de los países intermedios y tener una relación de alguna manera importante o preferencial con parte de esos países. Hay tres o cuatro países asiáticos del occidente, están los países asiáticos del oriente de Asia, o sea, sudeste de Asia, que son países intermedios importantísimos, los tenemos todavía muy abandonados. Hay los cuatro o cinco países intermedios del continente americano, con algunos de ellos tenemos una magnífica relación, con otros es menor. Entonces, sería un llamado a decir, tengamos una política exterior más proactiva con los países intermedios, habida cuenta de que somos un país intermedio. Entonces, esto es más o menos el esquema que yo quería mostrar, es parte, digamos, del ABC, en especial para quienes no han estudiado relaciones internacionales, que debe ser como el 90% de la gente que creemos que se va a presentar al examen para ingreso a la carrera. Entonces, yo dejaría allí, no sé si hay espacio para preguntas y a ver qué se dice. Aquí hay una versión, dice, se afianza la teoría realista de las relaciones internacionales. Quiero hacer una mención pequeña a esto. Hay un tema que es importante y es que muy probablemente la administración Trump va a insistir, eso es de la administración Trump, en la visión realista de las relaciones internacionales. Yo tengo la próxima semana una charla eh, distinta a esta, que va a ser sobre los conceptos que están detrás de las grandes políticas exteriores, sobre todo de las grandes potencias. Entonces, simplemente les invito a que vean esa charla donde queda claro, es decir, quedaría clara la respuesta a esta inquietud sobre el tema de si se afianza o no se afianza digamos, la teoría realista de las relaciones internacionales. Lo que algunos tratamos es de que eh, tengamos teorías alternativas. Pero insisto, como ese no es el tema de esta charla, entonces llamo la atención sobre la charla, la próxima charla mía, sobre el tema de los grandes enfoques y las grandes orientaciones de la política exterior, y yo pararía ahí. Esta charla está prevista, si no estoy mal, no tengo el día preciso, pero creo que está para el jueves o viernes. Es cuestión de mirar el planning, que yo espero que ya haya sido publicado, no he verificado, de las próximas charlas. Entonces ustedes miran, ahí hay otra charla que dice Diego Cardona y es algo así como enfoques y grandes orientaciones. Ahí me la están poniendo grandes enfoques en el estudio del sistema internacional 18 de noviembre. O sea, no, la entrega la tendríamos el lunes, según esto, a las 4 de la tarde. Entonces, este lunes próximo a las 4 de la tarde hablamos de teoría, no porque la teoría, digamos, algunos nos distraemos un poco con la teoría, pero lo clave de la teoría de relaciones internacionales es que orienta los análisis. O sea, toda disciplina, toda ciencia tiene teorías, tiene tendencias. Hay teorías en sociología, teorías en antropología, hay teorías en economía, y cada una de las teorías dice que es la verdadera y que las otras no funcionan, y todas dicen lo mismo en eso, pero son teorías distintas. Pero también existen en ciencias naturales, ¿no? No se nos olvide que hay escuelas en matemáticas, escuelas en física, en química, en biología, y no siempre son completamente compatibles. Bueno, pues las relaciones internacionales no son una excepción a este proceso. Y lo que me importa y lo que me parece interesantísimo de las teorías es que nos dan un instrumento precioso, maravilloso, de análisis estructural. Es decir, para ver por dónde van las cosas y así no nos perdemos. Simplemente les hago un pequeño avance. Mucha gente dice, Trump es imprevisible, nunca se sabe qué va a hacer. Falso. No hay nada más previsible que la política exterior de Trump. Ya fue presidente 4 años y es simplemente una versión dura de la teoría realista. Ya lo vamos a ver. Entonces, eso les invito para el próximo martes. El lunes es, ¿no?
Sí, porque son 2 días, entonces está para el lunes, lunes a las 4 de la tarde. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta, y si no, entonces dejaríamos así, y ya con quienes se conecten nos veríamos el lunes. Bueno, pareciera que no hay inquietudes, entonces podemos dejar así, simplemente. Muchísimas gracias por la paciencia, y para quienes nos vean después por YouTube, cuando lo vean en YouTube, no se les olvide, por ahí aparece en algún lado un like. Eso es importante para la gente que expone. Entonces, pero bueno, eso ya es una cosa secundaria. Entonces, bueno, muchísimas gracias y siempre para servirles. La primera diapositiva aparece mi mail por si alguien tiene preguntas adicionales, dado caso, en algún momento, cuando quieran, con el mayor gusto. Bueno, entonces, quiere decir que ya podríamos cerrar por hoy. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos los asistentes. Recordarles que este video se va a subir la grabación al canal oficial de la Academia Diplomática en YouTube para que lo puedan volver a ver. Nos vemos el lunes en una nueva charla.